Muy bien, muy buenas tardes a todos. Saludos aquí una vez más con las entrevistas en mi canal de Emanuel López La Santa. Así que tenemos un invitado muy especial, Paul Ponce. Saludos, Paul. Hola, Emanuel. Un gusto saludarte. Oh, el gusto es mío, el gusto es mío. Antes de iniciar, vamos a empezar con el pie derecho y vamos a encomendarnos a Nuestra Señora ¿verdad? Con un Ave María. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Bueno, Paul, pues muchas gracias por aceptar mi invitación. Es un placer, un gusto estar contigo. Gracias por invitarme. Sí, bueno, para presentarle un poquito a los que vayan, ¿verdad? A los que estén viendo la entrevista, Paul es él es malabarista de profesión, ¿verdad? Un hombre de shows, de espectáculos, y además creo que es también, nos va a contar un poquito sobre eso, creo que también es teólogo, si no me equivoco, ¿verdad? Pues sí, saqué un máster en teología hace unos años atrás. Ah, mira qué bien, mira qué bien. Y bueno, y además de ser cristiano católico, que es un gran título, tiene uno de los mejores títulos de hoy en día, que es esposo y padre de 5 hijos. O sea, algo radical hoy en día. Así que, bueno, bendito sea Dios. Así que, Paul, la primera pregunta, vamos a iniciar. ¿Cómo fue tu proceso de conversión? O sea, ¿siempre fuiste un niño piadoso, un niño que siempre fuiste fiel a Dios? ¿Cómo fue eso? Ese ¿verdad? Ese proceso de conversión. Bueno, sí, la verdad que sí tuve un proceso de conversión que seguramente empezó desde que era muy pequeño, porque yo siempre me estaba cuidando y animando a que encuentre el buen camino, a pesar de que yo estaba metido en un ambiente que no encontraba el buen camino. Y la conversión puntualmente yo la podría decir que fue a mis 21 años, cuando recibí el sacramento de la confirmación, estando trabajando no lejos de ti, ahí en las Bahamas, en el Caribe también. Ah, ya. Estamos actuando en un espectáculo allí en el casino, y ahí sí fue cuando empecé a frecuentar la iglesia católica y a preguntarle al sacerdote si podía recibir este sacramento que me faltaba, porque mi papá me había dicho que si algún día me quería casar por la iglesia, faltaría un sacramento que se llama el de la confirmación. Pero antes de llegar a ese punto, sí, yo crecí en una familia que se decía católica, pero no éramos practicantes. Siempre estamos viajando en espectáculos, en circos, en teatros, por todo el mundo, y denominación católica, pero no frecuentábamos la iglesia, no íbamos a misa. Pero mis padres, les veía que ellos en la noche a veces rezaban, me decían que tenían que rezar la oración al ángel de la guarda. Y fue así como después, cuando ya tenía 9 años, dijeron, bueno, ya tiene más o menos la edad para la primera comunión. Y estando en Londres actuando, se acercaron a una iglesia católica, preguntaron al párroco si era posible que yo recibiera la primera comunión, y dijo, bueno, ¿cuánto tiempo están acá? Y dijeron, solo 2 meses. Bueno, a ver si en 2 meses hacemos un mes de formación rápida, que venga todos los días con nuestra secretaria para que le dé una formación rápida de conocimientos básicos, y después, antes de irse, ustedes haremos la primera comunión, sabiendo que ustedes son artistas y siempre están viajando. Así fue como hice la primera comunión, y me quedó el gustillo de que yo quiero conocer más de Dios, me gusta esto de Dios, de la iglesia, de la oración. Pero ya después de ahí, viajando y metiéndome otra vez en el mundo artístico, lo dejé a un lado y creía que la felicidad estaba en ganar dinero, viajar por el mundo y tener muchas novias en cada ciudad. Pensaba que esos objetivos que me ponía iban a darme la felicidad, pero no fue así. Conseguía esos objetivos, pero veía que faltaba más, siempre me faltaba algo más. Tenía sed de más, una sed que finalmente, cuando conocí a Dios bien, fue cuando tuve esa satisfacción y esa plenitud que Dios nos da al tenerle como amigo y tenerle como nuestro Dios. Qué bonito, qué bonito.
Y mira, Paul, supe que en ese proceso tuyo también fuiste misionero. ¿Cómo fue ese proceso? Pues justamente después de haberme confirmado a los 21 años, yo sentía que durante todo ese proceso de la formación hacia el sacramento de la confirmación, fue cuando en verdad tuve esas preguntas que nos hacemos muchos, ¿no? El por qué Dios, por qué la iglesia. Y todas estas preguntas comenzaban a tener respuestas que yo entendía, que lo veía claro. Además, estaba empezando a tener una felicidad nueva que no conocía y quería ser bueno con mis amigos del catecismo. Yo decía, yo quiero ser una buena persona, hacer las cosas bien. Pero después, cuando regresaba al mundo artístico en la noche con mis otros amigos, yo continuaba haciendo cosas malas que estaba acostumbrado a hacer. Y esa doble vida no me daba paz. Entonces, un día en la iglesia, en la oración, decía, Dios mío, yo quiero ser coherente con mi fe, no solamente cuando es fácil con mis amigos de catecismo, sino también cuando más me cuesta en el mundo artístico. Ayúdame, Dios mío, a ser fiel y ser coherente. Y si tú pones de tu parte, veía que Dios quiere ayudarte y me daba esa fuerza, esa gracia necesaria para intentar y luchar de ser coherente y ser fiel. Y eso sí me está dando una nueva paz, una nueva alegría, y veía que era posible. Y así fue como al terminar este proceso de confirmación, recibir el sacramento y a los pocos meses irme a trabajar a Monte Carlo, al Casino de Mónaco, empezaba a frecuentar la iglesia casi todos los días, a la misa o a rezar, y Ah, mira decía, qué bueno, Dios mío, soy bonito. tan feliz conociéndote, teniéndote en mi vida, que quiero ir donde tú me quieras llevar. Estaba muy abierto, y allí fue donde conocí a un movimiento católico en el cual veía que había muchos jóvenes que daban 1 o 2 años de su vida como misioneros laicos. El movimiento se llama el Regnum Christi, Mm. y yo decía, wow, qué bonito, pero yo no podría hacer eso porque estoy involucrado en el mundo artístico, no puedo dejar esta vida, sino que van a pensar que estoy loco o algo. Pero eso, esa inquietud la tenía en el corazón de, yo quiero hacer algo más por Dios. Dios ha hecho tanto por mí que yo quiero irme un año dedicado totalmente a Dios para probar, a ver qué pasa con mi vida. Y fue así como dije, bueno, me voy a dejarlo todo y voy a ver si aguanto, no sé si voy a aguantar todo un año. Y fui enviado un mes de formación a Roma y después de ahí muchos jóvenes fueron destinados a diferentes partes del mundo. A mí me tocó ir a Francia a trabajar con jóvenes en diferentes parroquias, en grupos de jóvenes, y bueno, a ver qué pasaba, ¿no? Yo decía, no sé si voy a aguantar un año, pero voy a intentarlo. Y al ir pasando las semanas, los meses, cuando acabó aquel año, me di cuenta que ese año ahí había sido, hasta este momento, el más feliz de toda mi vida. Mm. Y después me preguntaba, ¿por qué? Con todo lo que había hecho antes, viajando por el mundo, con el mundo artístico, y da claro, porque durante este año que me dediqué a Dios y a la iglesia, estaba pensando en los demás. Antes había pensado todo para mí, había sido bastante egoísta y no encontraba satisfacción. Pero cuando estás pensando en el bien de los demás, en cómo puedo servir a los otros, cómo puedo utilizar este don que Dios me ha dado en los malabares para dar alegría y no por dinero, todo empieza, todas las perspectivas de tu vida empiezan a cambiar y empiezas a sentir una nueva paz, una nueva realización que antes no sentías. Ese fue mi caso. Y fue por eso que yo después de ese año dije, wow, qué feliz soy. Y así fue como 10 años de misionero. Oh, wow, qué bonito. Y estuviste un año. Un año. Así es, un año en Francia. Al finalizar el año decía, bueno, Dios mío, soy tan feliz dando este año que, ¿dónde me quieres ahora? Quizás me estás llamando a la vida consagrada, religiosa, sacerdotal o a formar una familia. Y lo que me daba mucha paz en este momento era que estaba abierto a la vocación que Dios me tenía, porque tenía claro en mi vida que lo que Dios me pidiera era para mi propia felicidad y realización. Entonces sabía que yo no iba a dudar de la vocación que Dios me pusiera por delante. Entonces lo que empecé a hacer al finalizar el año, que di de colaborador, de misionero laico, fue de decir, bueno, Dios, me voy a empezar a rezar mucho con mi director espiritual y mucha oración, a ver cuál es el discernimiento vocacional de mi vida. Y sentía que, bueno, Dios me está llamando a formar una familia, era lo que yo sentía que era lo que más mi corazón me llevaba y lo que mi oración me decía. Pero como no tenía novia y no conocía a nadie en ese momento, dije, bueno, voy a empezar a consagrar a mi futura esposa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María.
En mi oración de la mañana, cada mañana consagraba a mi futura esposa, aunque no tenía novia ni sabía si la conocía o no, si había coincidido con esa mujer que Dios me tenía preparada, yo empecé a consagrarla a Dios. Y fue así que cada mañana perseveré, y recuerdo que la oración era muy bonita, le decía que la consagraba al Sagrado Corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María, y decía, guíala, cuídala, protégela, bendícela y me la guías a mí hoy o en 10 años, cuando tú quieras, Dios mío, si es mi vocación al casarme. ¿Y Y cuánto, ¿y cuánto duró eso? desde que empecé a hacer esa oración hasta el día de mi matrimonio, pasaron 10 años. Y yo creo Wow. que no fue coincidencia, sino era lo que yo necesitaba. Yo necesitaba esos 10 años de purificación, de apreciar el don de la mujer, porque hasta ese punto, antes de mi conversión, de mi confirmación, había utilizado a las mujeres para mi propio placer y no las había tratado como debíamos tratar a las mujeres. Entonces yo necesité esos 10 años de preparación al matrimonio o al noviazgo mismo, de preparación, de purificación, de apreciar el don de la mujer y vivir en la castidad que no había vivido antes. Pero a partir de ahora sí, quiero ser casto, quiero vivir la castidad por amor a Dios y por amor y por fidelidad a mi futura esposa. Oh, Así fue. wow. Eso sí es bonito. Wow, pero tú nos dices aquí que estuviste 10 años orando por tu futura esposa. Y la verdad que 10 años no son 10 días. ¿Verdad? ¿Cómo lo hacías para perseverar? Porque lo más seguro eh, no tienes el mismo fervor, ¿verdad? Teniendo esa oración, pidiéndosela al Señor. Correcto. Bueno, hay que aclarar ciertamente que durante esos 10 años, en los primeros años que fue mucho más fácil, ¿no? La perseverancia y la fidelidad, porque venías con ese fuego después de dar este año misionero y sentía que mi vocación era volver al mundo artístico y compartir este amor que Dios me ha dado y que me da con mis compañeros. Y si es necesario usar las palabras, como dice San Francisco, ¿no? Es con tu vida, con tu día a día, que la gente en el mundo artístico y donde estés te vea ese amor que tienes a Dios y que lo puedas así contagiar y animar a los otros a intentar conocer a Dios. Y fue bueno en el mundo artístico, conocí al principio, en los primeros años, algunas chicas interesantes que me gustaría conocer mejor, empezamos a salir, pero la relación no funcionó porque no tenían los mismos valores que yo. Entonces, esa relación se cortaba, pero yo no dejaba de rezar y consagrar a mi futura esposa, siempre. Y después, bueno, en las parroquias, en los movimientos católicos, encontraba o conocía a chicas muy interesantes que sí tenían los mismos valores que yo y empezamos una relación sentimental, pero no funcionaba porque viajaba mucho a causa de mi trabajo. Entonces la relación siempre se rompía por una u otra causa, pero yo no dejaba de rezar, consagrar a mi futura esposa cada mañana, porque no me había casado aún. Estaba de noviazgo aquí, allí, pero un noviazgo lo bonito que siempre con Dios y siempre buscando ser fiel a Dios. Al menos ese era mi objetivo. Y fue así como conocí a Lía, mi esposa. La conocí cuando fui invitado a un congreso de jóvenes católicos en Guadalajara, en México, y llegando allí conocí a Lía, que estaba en la organización, estaba justamente dando un año como misionera laica, como colaboradora en México. Entonces ella acababa de llegar, estuvo 2 años antes de irse a México discerniendo su vocación, ella pensaba que Dios la estaba llamando a consagrar su vida a Dios plenamente, sin matrimonio, ¿no? Casarse con Dios, con Jesucristo, para servir a la iglesia. Una Pero en religiosa. esos 2 años de discernimiento vio que no era su vocación y con mucha paz decidió dar este año de colaboradora laica y fue enviada ahí a México. Okay. Cuando la conocí me interesó mucho. Yo solo estaba 3 días en este congreso y le dije, Lía, ¿me dejas tu correo electrónico? En esa época solo había eso, no había WhatsApp, no había otros temas de Claro, claro. comunicación más rápido que el email, que el correo electrónico. Oh, wow. Y ella dijo, no tengo. Y yo dije, bueno, quizás es la voluntad de Dios, no es lo que Dios quiere. Pero la razón era clara, porque ella acababa de venir de discernimiento vocacional, no tenía ningún correo electrónico, eran otras épocas. Okay. Imagínate que pasaron
2 años que yo no supe nada de ella, y después de 2 años recibí un correo electrónico de Lía diciendo, no sé si te acuerdas de mí, soy la colaboradora de Brasil, que nos conocimos en Guadalajara, y quería saber cómo estás y demás, y yo enseguida le contesto, claro que me acuerdo de ti, ¿cómo estás? ¿Estás casada? Le pregunté en el primer correo electrónico. Rápido, rápido. Sí, y ella me dice, no, estoy de regreso en Brasil, después de aquel año que di con mucha felicidad en México, y llevo un año aquí ya estudiando Derecho, y todo va muy bien, y bueno, en unos emails que recibí de una amiga en México, vi que estaba tu nombre entre los nombres que ella puso en esos correos masivos que envía a los amigos, y me acordé de ti y quería comunicarme contigo. Y entonces fue así como empezamos a escribirnos una vez a la semana, después 2 veces a la semana, después ya todos los días queríamos saber uno del otro. Y ya con correos más bonitos, correos sobre la familia, sobre qué piensas de la vida. Y recuerdo que le decía, sabes, Lía, yo voy a misa todos los días y rezo por ti. Y ella me decía, yo también voy a misa todos los días y rezo por ti. Wow, yo decía, Lía, sabes que yo rezo el rosario todos los días y un misterio siempre me acuerdo de ti. Y yo también rezo el rosario todos los días y un misterio me acuerdo de ti. Y digo, wow, qué bonito. Esto es demasiado bonito por correo electrónico, hay que vernos, ¿cuándo Claro. lo podemos hacer? Y fue como, ahí empezamos a ver cómo hacemos para vernos. Yo estaba muy ocupado en el mundo artístico, viajando por el mundo con los espectáculos. Ella estaba estudiando Derecho en Brasil. Y le pregunté, ¿cuándo tienes tus vacaciones grandes? Y me dijo, en la época de Navidad. Y yo digo, bueno, en la próxima Navidad estaré trabajando en Berlín unos cuantos meses y allí conozco unas familias católicas muy lindas y seguro que una de ellas te será feliz de hospedarte. Si quieres venir a Berlín, conocer la ciudad y así nos vemos. Y dije, bueno, lo voy a preguntar a mi papá. Cuando le pregunté a su papá, por supuesto, su papá dijo, no, ¿qué es esto? Y bueno, paciencia. Entonces, por, por providencia seguramente, ¿no? Que Dios es tan grande, su papá empezó a indagar sobre este chico que la estaba invitando a Berlín, a una familia católica y no sé qué, y llamó a un sacerdote que conoció a un sacerdote que me conocía en Europa. Y este sacerdote, este padre, le dijo, mira, si Paul dice que hay una familia católica que va a hospedar a su hija, no lo dudo porque conozco bien a Paul. Y fue así como el papá accedió y dijo, mira, Lía, si tú quieres ir a 2 semanas a Alemania, te doy permiso, tienes mi bendición. Pero 2 semanas te vuelves, ¿no? Digo, sí. Y ella dijo, sí, claro. Y así a última hora, Wow, y fue para conocerte, ¿sabes? sí, Para salir. o sea, ya nos conocíamos muchísimo por correo electrónico, pero no es lo mismo el cara a cara, ¿no? Claro. Entonces, así a última hora, el único pasaje que puedo conseguir fue uno que llegó el día de Navidad, el 25 de Paul, diciembre. antes de que siga, para que quede claro, tu trabajo es de malabarista, pero cuéntale a la gente en qué consiste. O sea, que es por las Bueno, noches. claro, por supuesto. Yo soy malabarista, que uno siempre lo asocia al circo, ¿no? O a los teatros, bueno, a los espectáculos, al varieteo, al Ujú, talent show. Y ujú. es eso, yo he dedicado desde muy pequeños, de los 6 años, a los malabares. Y con mi padre, con mis padres, yo soy la 6ª generación de malabaristas, 6ª del lado de mi papá y 4ª del lado de mi mamá. Y por eso que desde pequeño ya estaba haciendo malabares. Mi debut fue en la ópera escocesa en Glasgow. Después mi debut solista fue en el Holiday on Ice, patinando sobre hielo, haciendo malabares en San Francisco. Entonces ya mi carrera empezó muy bien gracias a mis padres que empezaban a ser conocidos por el mundo artístico y yo ya empezaba a ser conocido y trabajaba o con mis padres y ya a partir de los 19 fue cuando empecé a tener contratos solistas por todo el mundo en espectáculos ya prestigiosos en París, en Los Ángeles, en Tokio, en Australia, y así empecé a viajar por todo el mundo con mi talento. Entonces me contratan, o sea, los espectáculos grandes necesitan armar su elenco, armar su programa y contratan a los mejores actos del mundo a través de agencias o ahora personalmente a través del sistema de ahora de las redes sociales. Y así Ok, es la manera que me contactan y me han contactado siempre. Y ok, fue así como yo siempre, gracias a Dios, he tenido contratos para viajar y continuar mi trabajo. ok. Y en ese momento estabas en Alemania y fue ese momento específico que invitaste a Lía para quedarse con una familia. Así es.
Y entonces, bueno, ella llegó el día de Navidad y estaba muy nervioso, la fui a recoger al aeropuerto y lo primero que le hice fue llevarla a la capilla donde yo rezaba todos los días, iba casi todos los días a misa, que me quedaba cerca de donde yo vivía, que era una capilla dentro de un hospital. Y después en la tarde un sacerdote amigo mío nos celebró la misa a ella y a mí sola, la misa de Navidad, porque en Alemania el día de Navidad solo hay misas por la mañana. En la tarde, el día de Navidad no vas a encontrar ninguna misa. Oh, claro. Sí, entonces como ella llegaba después del mediodía, el padre accedió a decir, bueno, yo le celebro la misa a tu amiga y a ti con mucho gusto. Entonces fuimos a una misa muy personal, día de Navidad, ella y yo juntos con el padre, y fue muy bonito. Y después, al ir pasando los días, esos primeros días, veíamos que sentíamos, no solamente porque ya nos conocíamos tanto por los correos electrónicos, sino por la forma de ser, que ella desde el principio está buscando hacer la voluntad de Dios, y yo también, que desde el principio se veía que esto iba en muy buen camino y con mucha paz, ¿no? No sé, o sea, no había nada que lo empañe, ¿no? Porque queríamos, rezábamos juntos, íbamos a visitar museos juntos, caminábamos juntos, siempre estábamos juntos y en la noche la llevaba con la familia y se sentía muy bonita esa relación, muy pura, ¿no? Y nada, todo funcionó tan hermoso que el día antes de llevar al aeropuerto pasamos a la capilla donde yo siempre rezaba y hay una imagen de la Sagrada Familia. Le dije, Lía, si te parece bien, empecemos a consagrar este noviazgo que es tan nuevo ahora a la Sagrada Familia de Nazaret, a Jesús, María y José, para que empecemos por buen pie. Y si algún día nos casamos, hemos empezado por buen pie. Imagínate que desde que empezamos a consagrarnos este día, porque ella se volvió a Brasil y nos consagramos a distancia, hasta ahora, todos los días seguimos consagrándonos, cada día, llevamos 17 años casados a la Sagrada Familia de Nazaret, ¿no? Entonces, que funcionó muy lindo. Imagínate también otro detalle hermoso de la provincia de Dios, es que nos casamos en 2005, a los 2 años de empezar este noviazgo, esto fue en el 2003, 2005 nos casamos, el 13 de mayo, que es el día de la Virgen de Fátima, en la Basílica de Montserrat. Y al año siguiente, en 2006, nació nuestro primer hijo, que tenía que haber nacido en Barcelona, donde tenemos nuestra base. Nuestra base, cuando no estamos viajando, es en España. Okay. Pero estábamos trabajando en Alemania y el espectáculo prorrogó en Berlín y nos tuvimos que quedar en Berlín. Y yo llamé a un padre y dije, bueno, acaba de nacer nuestro primer hijo. ¿A qué hospital nos recomienda ir? Y él me da la dirección y la pongo en el GPS del coche. Y cuando llegamos es aquel hospital que tenía aquella capilla Oh, donde yo wow. a rezar Lía y yo, y ahí fue donde nació nuestro primogénito. O sea, qué bonito detalle, ¿no? Podría haber sido en cualquier parte del mundo, porque tenemos 5 hijos y los 5 han nacido en 5 países diferentes. El primero ahí en Berlín, el segundo en Ámsterdam, cuando estábamos trabajando con el Circo del Sol. La única niña, Lía María, nació en Estoril, en Portugal, cuando estábamos trabajando en el casino de Estoril. Después pasaron 6 años y llegaron 2 más. Alexander, que nació en Benidorm, en España, y el último, que nació hace 5 años en Cancún, aquí en México. Ah, mira, wow, qué espectacular. Qué lindo, ¿no? Y bueno, te iba a preguntar, porque tu historia es muy bonita, porque se puede ver que después que tuviste ese proceso de conversión, inspira tanto porque diste un año de, ¿verdad? De misión, de entregarte a los demás. Entonces, ese proceso tuyo de que estuviste pues, orando, porque veías que Dios como que te llamaba al matrimonio y estuviste orando por tu futura esposa y estuviste 10 años haciéndolo. Y luego fue que pudiste ver como que los frutos, ¿verdad? De esa perseverancia, de esa oración. Y es muy bonito porque uno puede ver, yo no sé si yo o el que me esté escuchando, ¿verdad? Los jóvenes estén llamados, no sé, al matrimonio o a la vida religiosa, pero lo bonito es que te entregaste, primero quisiste hacer la voluntad de Dios, ¿no? Y pudiste discernir, pudiste hacerlo, le entregaste todo a Dios y luego pudiste ver como que los frutos, ¿no? Como que Dios te bendijo por esa parte y Sí. eso es bien bonito. Yo creo que lo más importante, lo fundamental aquí es que nosotros todos queremos ser felices, ¿no? Y la felicidad la buscamos en muchas cosas que ofrece la vida, pero finalmente todas las cosas, si no está Dios metida en las cosas, porque puede ser el trabajo, puede ser la familia, pero si no está Dios metido en el trabajo, en la familia, en lo que haces,
no vas a encontrar esa felicidad, esa plenitud. Entonces, si verdaderamente queremos ser felices y sentir esa plenitud, solo la encontramos en hacer las cosas con Dios, ¿no? Y en Dios. Entonces, la familia, el trabajo, todos tus aspectos del día a día, que no necesariamente dice, bueno, pero entonces es una vida aburrida. Todo al contrario, es una vida realizada, una vida llena de aventura, porque la estás compartiendo con la roca, con algo que jamás se puede derrumbar, porque familia, trabajo, todo, como le pasó a Job, se puede derrumbar. No, nunca sabes si mañana todo aquello que te ha dado tanta felicidad, en el caso mío, todo eso que tengo, que es una felicidad inmensa, si un día para otro se puede derrumbar, porque uno nunca sabe lo que puede pasar en la vida. Pero Dios es aquella roca que, a pesar de que se te derrumbe todo lo que tú pensabas que te daba felicidad o lo que te estaba dando felicidad, es esa roca que te da esa seguridad que nada te va a quitar, nada te lo puede quitar. Entonces, si te aferras a esa roca y disfrutas de las cosas con Dios, las cosas de Dios, es una plenitud que no se compara con nada de lo que pueda realizar cualquier persona sin Dios. Entonces la tenemos todas por ganar. Con Dios vale la pena hacer todo, en el estudio, en el trabajo, en los objetivos, en el éxito. Que buscas éxito, bien. Buscas éxito del mundo para ser famoso en esto, lo otro, bien. Pero con Dios es mucho mejor. Porque si se derrumba, tienes la roca que te mantiene firme y te dará fuerzas para seguir adelante, porque Dios tiene un plan en tu vida y nunca te va a abandonar. Sí, así mismo es. Entonces, Paul, la conociste a Lía, y después, ¿qué pasó? Bueno, te casaste, obviamente, pero ¿cómo fue ese proceso? Pero la verdad es que debería comentar algo del noviazgo, que es tan bonito, porque ciertamente después que fue esas 2 semanas tan bonitas en Berlín, ella se regresó a Brasil y yo hice todo lo posible para que en un momento libre de mi trabajo laboral pudiera irme a Brasil a visitarla a ella, que seguía estudiando Derecho, y conocer a su familia. Y así fue la Semana Santa siguiente. Yo viajé a Brasil, estuve 2 semanas con ella, conociendo a su familia, viendo que todo iba de maravilla, ¿no? Y fue así como ella y yo teníamos ese noviazgo un poco difícil, ¿no? Con los viajes, y cuando iba avanzando, iba todo muy bien, y hablando con su familia, decidimos que para saber si estamos llamados al matrimonio, ella sería bueno que se venga a pasar un tiempo indefinido en el mundo artístico conmigo, viajando, siempre y cuando encontremos familias, como hicimos en Berlín, que se pueda quedar, porque queremos vivir un noviazgo fiel a Dios y el uno al otro. A su familia le pareció muy bien, a nosotros era lo que queríamos hacer, y cuando decidimos que se iba a venir al verano siguiente, mis contratos me llevaban a Australia y Nueva Zelanda por un espectáculo, y allí no conocía familias católicas personalmente, ¿no? Entonces al productor le dije, este contrato, las condiciones todas muy bien, pero tengo una condición más para hacer este contrato, necesito 2 habitaciones. Y él me dijo, ¿por qué? ¿Quién viene contigo? Y le dije, mi novia. Y él se rió diciendo, bueno, si es tu novia, ¿para qué quieres 2 habitaciones? Y digo, porque no estamos casados, le dije. Pero él se reía, pero me dijo, bueno, y viendo que estaba hablando en serio, dije, tranquilo, en esta gira está la coreógrafa, que está sola, y seguramente no le importará compartir habitación con tu novia. ¿Qué te parece? Le digo, pues perfecto, una solución muy buena. Y así fue como llegamos a Australia y Nueva Zelanda. Ejemplo. A las pocas semanas se nos acerca el productor y nos dice, Lía, Paul, les veo todos los días juntos, de la mano, aquí en el teatro, les veo siempre muy felices, pero me consta que Lía duerme cada noche en la habitación de Katie, porque Katie me dice, oye, esta niña duerme todos los días aquí en mi habitación. Claro. Y me decía, yo estoy sorprendido, no sabe que los noviazgos se vivían de esta manera. Él es el cómico, porque mi madre es muy católica y estaría muy feliz con un hijo como tú, me dijo. Digo, mira, nosotros lo hacemos porque queremos discernir mejor si estamos llamados al matrimonio. El matrimonio es algo muy serio y no queremos embarrarlo con nada, obstaculizar el discernimiento, que Dios nos está llamando al matrimonio, no. Y vivir según la voluntad de Dios, vivir el noviazgo en la castidad, no creo que es fácil, porque somos de carne y hueso, tenemos nuestras tentaciones, pero confiando en Dios y confiando el uno al otro y rezando juntos,
hemos visto que podemos vivir la castidad día a día. No sabemos si llegaremos al matrimonio castos, pero sabemos que hoy intentamos ser castos. Y cuando llega el mañana, es ese hoy, intentamos ser castos y ser fieles el uno al otro. Y rezando juntos, íbamos paso a paso, con tentaciones y todo, siendo castos, y así llegamos ahora lo puedo decir, llegamos al 13 de mayo de 2005 en la castidad. Bendito sea Dios. Wow. ¿No? Yo creo que es Día de Nuestra Señora de Fátima. A mí, a pesar de estar viajando por el mundo, a pesar de que en situaciones tan difíciles y adversas, ¿no? De encontrarnos solos en Australia o en Alemania, donde estemos trabajando, siempre buscamos hacer la voluntad de Dios, ella y yo. Yo creo que también eso es importantísimo cuando hay un noviazgo que quieren vivir la voluntad de Dios, que los dos quieran lo mismo, porque si uno quiere y el otro no, va a ser muy difícil. Y valió la pena porque somos tan felices, vemos los frutos, como tú acabas de decir hace un ratito, los frutos de nuestros hijos, de la familia, de ese amor familiar, lo estamos viviendo y viendo ahora. Entonces vale la pena. Y lo importante aquí también es entender que Dios nos pide la castidad no porque le cambiemos algo a Dios o Dios deja de ser Dios o más Dios. Dios siempre es Dios. Los que cambian somos nosotros, es por nuestro propio bien. Okay, aquí nadie sale ganando más que tú mismo si cumples la voluntad de Dios. Exacto. Tú eres la persona que sales ganando, realizándote y viendo de las cosas mejor, discerniendo. Entonces vale la pena, o sea, no, es por tu propio bien, no es porque vas a hacer la iglesia mejor o a Dios, no. Eso no cambia, eso sí eres tú que vas a cambiar y tu pareja. Wow, qué bonito, la verdad que eso es un gran testimonio. Y más hoy en día que se ataca mucho a la pureza, a las parejas, ¿no? Que muchas personas, ¿verdad? Pudiendo discernir en su noviazgo, pues viven ese noviazgo, o sea, como que adelantan pasos, procesos. En vez de tener un noviazgo que, no, ya pues a la semana, a las 2 semanas empiezan a convivir, o sea, no se conocen, y ya conviviendo, viviendo, pues empiezan a conocer a la otra persona cuando ya pues ya están involucrados sentimentalmente y bueno, sí, es todo un problema. Pero uno conoce mejor a la persona no viviendo con ella, sino viviendo el esfuerzo y el amor que hay en la castidad. Exacto. Justamente, si tú quieres conocer a la persona, respétala y que te respete. Ahí sí van a ver de verdad. No haciendo lo que te dé la gana, sino esforzándote ahí vas cuajando y construyendo el verdadero amor que después te va a servir y lo necesitas cuando estás casado, cuando las cosas no te vayan bien, cuando veas que después de 5 años, 10 años, 15 años de casado, veas que hay problemas. Esa castidad que has vivido, esa fuerza que has formado tu matrimonio en ese fundamento de la roca de la castidad y del amor a Dios, lo vas a necesitar. Entonces, si tú lo has dejado al lado en tu noviazgo, va a ser mucho más fácil que tu matrimonio tenga algunas dificultades que va a ser difícil sobrepasar. Y también cuando tengas la tentación de no ser fiel a tu pareja, también la necesitas, porque la castidad no solamente es el noviazgo, es en el matrimonio, porque cuando te casas con la persona para toda la vida, tienes que ser casto a ella y dejar de lado todo lo que te venga de fuera, pero lo haces con mucho gusto, con mucho amor y con la ayuda y la gracia de Dios. Entonces, por eso es que atacan mucho el mal. El mal ataca mucho a la familia, al noviazgo, a la pureza, porque sabe que es una manera que el mal va a sobrevivir, porque si en el noviazgo ya no eres fiel, va a ser difícil que seas fiel en el matrimonio. Entonces, por eso el mal ataca mucho por ese lado. Y hay que convencernos uno mismo y ver que la felicidad y la fidelidad van conjuntas, mano a mano. Sí. Y Paul, te iba a preguntar, porque en ese proceso, me imagino que tienes una buena comunicación, o sea, que esto mismo lo hablabas con Lía, ¿no? Sí. ¿Qué prácticas espirituales hacían? O sea, iban a misa. Exacto. Nosotros intentamos ir a misa juntos todos los días en el noviazgo. Ay, y cuando no estamos juntos, por ejemplo, cuando yo estaba en Brasil y yo viajando, acostumbrábamos ir a misa diaria, si era posible, pero no como una obligación, sino por amor. Y cuando no se podía por una u otra causa, no era un desastre, o sea, no era, ay, voy a ir a, no sé, no es un pecado no ir a misa, simplemente lo hacíamos porque estás enamorado. Si tú amas a alguien,
quieres verlo lo máximo posible, ¿no? Entonces, nosotros estamos enamorados de Dios, y ir a misa era una manera de estar con Dios a diario, ¿no? En la Eucaristía, recibir en la Eucaristía, frecuentar el sacramento de la reconciliación, porque por amor, o sea, todo lo que se hace es por amor, no es por obligación, ni por un deber inscrito que te pones a ti como algo que te machacas, como un sacrificio, ¿no? No es sacrificio, lo haces por amor. Y fue así que juntos, en el noviazgo, rezar el rosario juntos, ir a misa juntos, y la oración de la noche, que es lo que estamos haciendo ahora con nuestros hijos, es también muy fundamental. Siempre que vamos a dormir es decirnos gracias y perdón. Mi esposa y yo lo hacíamos desde el noviazgo. Y ya cuando nuestros hijos eran un poquito más grandes, con 4 o 5 años, y empezaban a entender, hacíamos esa oración con ellos desde pequeñitos, antes de ir a dormir, diciendo, bueno, di gracias por las cosas que has pasado hoy. Y se acordaban, hoy fui a este lugar, pues gracias, Dios mío, que pudimos hacerlo. Y tenemos salud, y Dios nos cuidó en el coche, en la carretera, sí, sí, sí. Y perdón, hiciste algo malo hoy, te portaste mal con tu hermano, con mamá o papá se enojó contigo, yo pido perdón por enojarme contigo. Y así nos pedíamos perdón. Entonces, básicamente era eso, gracias y perdón. Y después una tercera parte es, ayúdame, Dios mío, a ser mejor mañana. Pedimos ayuda a Dios para ser mejor. 3 facetas de la pequeña oración que hacíamos de noche, que ahora, después de tantos años, continuamos haciendo con los mayores. O sea, antes de dormir nos ponemos todos juntos y ya se elabora más esa oración. En las gracias se están de más, el perdón también, y la ayuda que pedimos al día de mañana también la pedimos por amigos, familiares y situaciones en el mundo que necesitan oraciones. Y eso es y lo necesitamos. Mis hijos y yo, si no rezamos en la noche, sentimos que nos hace falta algo, el oxígeno. Exactamente, la oración es sumamente importante. Y Paul, te iba a preguntar, ya que tú tienes 5 hijos, y 5 en estos tiempos, eso es un batallón, diríamos acá en Puerto Rico, ¿no? Un combo. Eh, no sé, ¿qué le diría a esos matrimonios jóvenes o a esos jóvenes que están a punto de casarse y pues tal vez tienen miedo de tener hijos? O sea, ¿qué le dirías a ellos? Incluso en la misma iglesia católica, ¿no? Claro, sí, los hijos es lo más maravilloso que hay, porque es una bendición tan grande que Dios te permite al hombre y a la mujer ser creador como Él. O sea, su amor más grande de Dios es la creación, ¿no? Por tiene tanto amor que creó el universo, creó al ser humano libre para decidir entre el bien y el mal, lo creó libre. Entonces, esa creación es fruto de un amor. Entonces, Dios nos permite, hombre y mujer, cuando el amor es pleno y cuando es como Dios quiere, que en ese acto sexual del amor seamos creadores, como Dios. Es el culmen del amor, es el crear. Entonces, cuando tienes un hijo y le ves su carita, le ves que es parte de ti, parte de tu esposa, madre mía, no hay nada que te dé tanta satisfacción aquí en la tierra como eso. Y además es la única empresa que puedes hacer que es para la eternidad. Porque cualquier imperio, cualquier multinacional va a tener un fin, ¿no? Cualquiera. Después de muchos siglos ya no va a existir aquello que dejas en la tierra. Pero una alma, un ser humano es para la eternidad. No Exactamente. tiene fin. Y eso es lo importante, ¿no? Somos cuerpo, pero también tenemos alma. Y pues, de cierta manera, somos eternos, ¿no? Así que, nada, qué bonito, qué bonito. Y bueno, para terminar, estamos ya concluyendo, no quiero, ¿verdad?, tomarte mucho tiempo, pero te quería preguntar algo bien interesante. Eh, ¿Cuál es tu santo favorito? ¿Tienes un santo de devoción? ¿Alguien, verdad? Además de Nuestra Señora, sabemos que bueno, le tenemos mucho Por cariño, supuesto. pero Sí. algún santo que le tengas mucha devoción. Tengo a 2 santas que siempre rezamos en familia, 2 santas. Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresita de Lisieux, es muy importante porque ella me ayudó en mi conversión. Durante ese año en Francia leí La historia de un alma, la historia de Santa Teresita, y no sé por qué me ayudó a entender y ver tantas cosas tan claras. El camino simple de buscar la santidad en las cosas más simples del día a día.
Entonces tenemos mucha devoción, tanto así que cuando hicimos un evento en Lisieux, el rector del santuario nos regaló para que carguemos con nosotros y recemos reliquias de los papás de Santa Teresita, que se llaman Luis y Celia Martín, que ahora ya son canonizados y son santos. Exacto, Tenemos con sí. nosotros, siempre cargamos en nuestro altar de familia las reliquias de ellos y rezamos siempre a ellos para que nos cuiden Oh, como wow. papás santos, ¿no? Y la otra santa que me ha ayudado muchísimo también desde mi conversión ha sido Santa María Goretti, que es una Ah, joven sí. de 14 años que murió asesinada a cuchillazos por ser fiel a la castidad. Ujú. Entonces, desde que yo estaba esos 10 años viviendo la castidad, esperando a mi esposa, y sigo viviendo la castidad casado, porque yo no me meto con otras relaciones más Claro. que solo con mi esposa. Entonces yo veo que su intercesión ha sido muy fuerte desde mi comienzo en la conversión, después de mi confirmación y en ese proceso de 10 años, Santa María Goretti siempre ha estado desde el principio. Yo siempre le he rezado a ella, porque cuando fui a su casa, la visité en Roma en este mes de formación, tuve la oportunidad de ir a la casa donde fue asesinada, comprar una estampita y sentí algo Oh, muy especial ahí. Y desde impresionante. entonces he tenido mucha devoción a Santa María Goretti y la seguimos teniendo ahora casados. No quiere decir que, bueno, te casas, ya no necesitas rezar por la castidad. Sí hay que rezar por la castidad, porque uno no sabe qué situación te vas a encontrar mañana o pasado de tentación y tienes que ser fuerte y confiar en Dios. Y hasta ahora me ha ayudado muchísimo. Tengo que estar muy agradecido a Dios a través de la intercesión de Santa María Goretti y Santa Teresita de Lisieux y sus papás. Ay, qué lindo, Santa María Goretti. Su historia es muy impresionante. Y bueno, y de la otra santa, Santa Teresita, la verdad que me está persiguiendo porque me han recomendado mucho el libro de ella, La historia de un alma, y pues nunca como que me he animado, ¿no? Uh -huh. Pero así que nada, pues lo voy a apuntar en mi lista para... Es una autobiografía, o sea, imagínate, escrita por Sí. ella, la única autobiografía que dejó ella escrita. ¿Y cómo será de importante que la Iglesia Católica, cuando la hizo padre de la Iglesia, o sea, los padres de la Iglesia hay ciento y algo, no sé cuántos, ¿no? Ujú. Exactamente. Pero mujeres que son padres de la Iglesia, solamente hay tres en el momento de Santa Teresita. Mm. Increíble. O sea, ahora y creo que ya los papas Doctora, han... doctora de la No, iglesia. ¿Eh? sí, no es... Exactamente, tienes Sí, razón. doctora, o Disculpa sea, la doctora de la equivocación. iglesia. Doctora de la Iglesia, exacto. Sí, sí, sí. Creo que Sí, es sí, sí. Santa Catalina de Siena, Santa Correcto. Santa Teresa Teresita de Jesús. y Santa Teresa de Ávila, que es de Jesús. Sí, correcto. Sí, sí. Y después fue Santa Teresita de Jesús. O sea, eran las únicas tres doctoras de la Iglesia. Disculpa que no sé por qué dije padres de la Iglesia, doctoras de la Iglesia. No, no, no te preocupes, tranquilo. Y bueno, doctores masculinos hay muchos, Sí. ¿no? Pero mujeres, solo hasta el punto de Santa Teresita eran tres, hasta hace pocas décadas atrás, ¿no? Que ahora los nuevos papas han dado el título de doctor de iglesia a otras mujeres, que Sí. han hecho muy bien, ¿no? Y vaya que tres mujeres, porque tiene mucha fama y son bien, su intercesión es bien Sí, poderosa. no, imagínate, porque las otras han dejado más escritos, ¿no? Pero esta Santa Teresita, que murió con 24 años, dejó solamente su autobiografía. Entonces, imagínate cuánto poder debe tener esta autobiografía que tiene un peso tan grande para la iglesia, que dice, no, no, lo que ha escrito ella es tan Ujú. importante que te lleva a Dios. Por eso es doctora de la iglesia. Oh, wow, qué impresionante. Ella es carmelita, si no me equivoco. Sí, correcto. Bien, bien. Yo le tengo mucha devoción. Bueno, no es santa, ¿verdad? Se murió hace poco, en el 2016, a la hermana Claire, Claire Crockett, ¿no? Ella tiene He un visto un video en YouTube de ella, es impresionante su testimonio, impresionante, maravilloso. ¿no? El carisma que tenía, la alegría, Sí, qué muy alegría. impresionante. Pues sí. Su película está gratis en YouTube, ahí lo ¿Es pueden película encontrar. o es documental? Sí, película documental. Ah, Sí, 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 sí. sí, Sí, yo lo vi, me encantó. Es sí, una maravilla. Qué sí. hermoso, ¿no? Porque Dios nos deja estas almas, esos testimonios para ayudarnos a seguir el buen camino, ¿no? Y así ha sido a través de todos los siglos. Siempre ha habido santos que inspiran a otros
a poder caminar en el camino de la santidad, de la felicidad, ¿no? Yo siempre, para mí es sinónimo, la santidad y la felicidad. Sí, así es. Y bueno, bueno, ya dijiste la última pregunta que te iba a decir, pero ya la contestaste. Era sobre algún libro que recomendara. Ya recomendaste La historia de un alma. No sé, ¿tienes otro por ahí? ¿Algún libro que recomiendes? Pues a mí me ayudó también mucho de joven el de Thomas de Kempis, Imitación de Cristo. Oh, Ese me ayudó sí. mucho. Son pequeñas eh, frases que te ayudan simplemente a imitar a Cristo. Es que a mí me encanta la simplicidad, ¿no? A base de Santa Teresita. Hay Claro. otros libros que son muchos más densos, más Ujú. para la teología muy importantes, ¿no? Pero yo creo que los simples son los que más nos llegan, ¿no? Porque a Es verdad. los niños, Dios es nuestro papá, y como buen papá, él siempre quiere, a veces siento yo, ¿no? Las cosas simples para que sus hijos entiendan y vayan por buen camino. Sí. Y Dios es simple, Dios es sencillo. A veces buscamos cosas muy elaboradas y Abstractas y todo. complicadas, Sí. sí, Como los tipos de Jesús. La gente esperaba un tipo, o sea, no sé, fuerte, un tipo sí, ahí con carácter, con un ejército, que sea guerrero. claro. Y Jesús era Y que y quizás esperaba un Mesías que explique las cosas con muy sea, complicadas, ¿no? era Y él sencillo. hablaba de parábolas de la semilla, del buen padre, Ujú. de la mujer que pierde una moneda. Imagínate, ¿hay algo más simple? Sí, exacto. Y bueno, y muchos de, ¿verdad? De los de su pueblo no lo reconocieron, no, tristemente. Así es. Pero bueno, esa es la historia. Así que, bueno, gracias, Paul. Gracias por esta entrevista. La verdad que tu testimonio es bien inspirador. Yo me acuerdo cuando yo lo escuché, bueno, vi el video, ¿no? Me acuerdo que hiciste fue como una entrevista que te hizo Juan Manuel Cotelo, si no me equivoco, Sí, una te puede pasar miniserie. a ti. Te puede Sí, pasar a ti. Ah, sí. espectacular, porque presentaban, obviamente aquí es una entrevista, pero allí te ponían el video, tus fotos, todo, y Sí, pues, porque Juan Manuel vino a pasar 3 días a Hamburgo, en Alemania, donde estábamos trabajando, ajá. y estuvo 3 días con nosotros en la casa, comiendo con nosotros, filmando. Entonces era un día a día, Ah, y yendo a misa con nosotros. Entonces el día a día lo estaba filmando y era una entrevista de la vida, ¿no? Y que es bonito, porque no solamente es una entrevista puntual, sino ujú. todo el día. Bueno, sí, la verdad que quedó espectacular. Así que, Sí. bueno, nada, Paul, muchas gracias. Y Gracias nada, a ti, Manuel, y mucho ánimo. Sigue adelante, perseverando, que vale la pena, y sigue haciendo el bien a todos los que te rodean y también a través de tu canal. amén, amén, que así sea. Salúdame a tus hijos y a tu esposa que la inspiran mucho. Perfecto, de tu parte. Gracias, Sí, Emanuel. Muy rezaré bien. por ti. Unidos en la oración. Amén. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias.